Vale. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos otro jueves más. En este caso vamos a leer unos textos de Angélica Lidl que nos traen Sara y Erika. Y pues espero que nos sorprendamos todos, ¿no? Conociendo a esta autora. Muchas gracias. Pues sin duda. No sé si ya la conocíais, pero la verdad que nosotros no. Nosotras, ya visteis, nos ofrecimos de forma voluntaria, con muchas ganas de descubrirla, y lo primero que descubrimos nos dejó, que lo van a leer luego nuestras compañeras, y no sabíamos dónde nos habíamos metido. Y es verdad que venimos pues con muchísima humildad, porque no conocíamos nada y conocemos poquísimo de ella. Nos hemos leído fragmentos. Da igual por donde la cojas, siempre va a llamar la atención. De hecho, hemos censurado, porque hay menores. Casi. Bueno, pero hoy sí, da igual. Ella es muy transgresora. Está muy poco reconocida en España, o no suficiente, y en cambio en Francia muchísimo. Yo me acordaba, cuando hablaba con Sara, digo, Sara, ¿tú has leído esto? Yo le mandaba audios y ella se moría de risa. Escuchábamos hoy los audios y yo decía, capaz. Digo, de verdad que yo estaba atragantada. Digo, menos mal que no es como antiguamente, que nos disfrazábamos. Digo, porque nos vemos tú y yo por traer algo de ropa, que ella vendría sin ropa, sin problema, en el escenario, en plan, mis camiseta mojada y con un cartel que tenéis ahí la foto de tu madre me come la mano. O sea, digo, ¿en dónde nos hemos metido? Pero bueno, lo cierto es que sí, que leyendo poco a poco sí que es verdad que es una autora a la que, a pesar de que hayamos leído bastantes, leído todo lo que hemos podido, no entero porque no podíamos, pero sí que hemos leído varios fragmentos de muchas de sus obras. Y entonces siempre nos sorprendía, porque cuando parecía que ya le pillabas el tranquillo, ya le habías entendido, ya entendías el por qué escribe lo que escribe, de repente te descolocaba completamente con otra obra y decías, pues es que no sé, o sea, no sé realmente qué es lo que quiere decir. Entonces estaría bien y os invitamos a ver si nos ayudáis, o entre todos podemos encontrar un poco el sentido a lo que hace y por qué lo hace. Porque de hecho, buscábamos un trauma. Sí, al principio decíamos, ¿cuál es el trauma que tiene esta mujer para escribir cómo escribe? Lo primero, ¿cuál es la puesta de escena que tiene, que es muy, muy impactante? Y entender, ¿no?, el porqué de todo. Y no tiene que haberlo. Y no tiene por qué haberlo, seguramente que no lo haya, porque es arte. Arte, pues arte en estado puro. Hemos visto también entrevistas, hemos visto un montón, leído también, y nos llamó la atención que decía, para mí lo importante es la puesta en escena, llamar la atención. La palabra, lo vais a ver, no tiene desperdicio, o sea, si con la palabra también rompe, con todo. O sea, realmente es una autora a la que no estábamos acostumbrados. Entonces, no es para una sesión de un ratito, es para un trabajo extenso de ver su obra, porque tiene un trasfondo que cuando vais a ver que por sus obras, que es lo que hemos intentado traer, te digo, de una forma muy sencillita, todos los personajes de Shakespeare, personajes de la Biblia, que conoce las escrituras. Nosotras que hemos estudiado en un colegio religioso, que las tenemos que conocer de Peapa, nada que ver con ella. Nada que ver, es impresionante. Y cómo la figura de Santa Teresa, que ya ha salido muchas veces en este curso, lleva en una de sus obras, no entra en el éxtasis evidentemente, pero se ve que hay una apreciación a ese amado, que también ella escribe con mayúsculas, a esa identificación, que lo mismo estamos confundidas, ¿eh? Y no tiene nada que ver, que puede ser, pero bueno, es un poco... Es una puerta al descubrimiento. Sí, lo que o sea, esto es como una iniciación a Angélica Lidl. Sería como el A1 de Angélica Lidl. Se puede amar, sí, y comprender, odiar. Hay gente que puede salir sí, espantada. Si no llega a ser por esto, precisamente, ese primer acercamiento, que si habéis visto los textos, son esos dos últimos, no vuelvo a coger a esta mujer en mi vida. Y la puesta en escena, que nos coge al señor Papa Juan Pablo II con todo nuestro aprecio y hace cositas que dicen, por favor. O sea, es
es impresionante. Entonces, pues nada, vamos a leer un poco quién es ella y vamos a alguna entrevista también sí, hemos cogido. Y lo que queráis comentar o decir o lo que os sugiera, pues lo ponemos aquí todos en común. Entonces nada, Angélica Lidl es una dramaturga, directora y actriz española, es una de las figuras más importantes del teatro contemporáneo, conocida por su estilo audaz y sin filtros. Nació en el 66 en Figueras, en Cataluña, y estudió psicología y arte dramático. En el 93 fundó el grupo de teatro Atrabilis Teatro y desde entonces ha escrito y dirigido numerosas obras que abordan temas como la violencia, el amor, la muerte y las cuestiones sociales, que es un poco lo que hemos cogido. De cada obra tratamos todas estas dimensiones. Sus obras, caracterizadas por emociones intensas, crítica franca y estilo vanguardista, han cautivado tanto al público como a la crítica. En sus actuaciones, Lidl a menudo explora los rincones más oscuros de la humanidad y la sociedad, provocando al público con lenguaje poético, escenas impactantes y expresiones profundamente personales. Entre sus obras más conocidas se encuentran La Casa de la Fuerza y El Año de Ricardo, que la consideraron como una de las artistas más importantes del teatro contemporáneo. Gracias a su participación en festivales internacionales y la obtención de prestigiosos premios, ha obtenido o tiene un profundo impacto en el arte teatral. Entonces, bueno, uno de los países, sobre todo en los que está muchísimo, es Francia, y ha representado en el Teatro de Avignon, y ahí, bueno, pues leeremos después críticas, que con eso empiezo, con El funeral de Bergman, y no deja a nadie indiferente, para bien o para mal, ¿vale? Entonces, Bueno, ahora vamos a hacer simplemente a recoger unas conversaciones con ella. Una entrevista que hemos encontrado, que yo creo que nos ayudaba, que os va a ayudar un montón a acercarnos a ella. Hay dos cuestiones, son sobre todo esta primera parte de teatro. Ella, teatro y poesía es quizás lo que más trabaja. Se va a ver en su obra ensayos, género epistolar, bueno, vais a ver un montón de cosas, pero sobre todo sus dos fuertes yo creo que son esos. Hay dos cuestiones con respecto al teatro que se figuran como dos grandes enigmas. Uno, ¿por qué sigue existiendo el teatro, algo tan artesanal en una sociedad tecnológicamente tan avanzada? ¿Por qué se hace teatro cuando su explotación resulta tan costosa desde un punto de vista humano y tan poco rentable en cuanto a su memoria posterior? El segundo, ¿por qué la gente sigue yendo al teatro cuando el cine, por ejemplo, tiene una capacidad mayor de crear mundos de ficción, de hacer creíble cualquier ilusión de vida? Si el cine ha sido la fábrica de sueños del siglo XX, ¿qué significa el teatro para la sociedad de hoy? Eso era una entrevista que le hacían a ella y le preguntaban esto, ¿no? Entonces ella contestaba: el teatro nos sigue poniendo en contacto con algo antiguo, muy relacionado con el canto épico, con la tradición oral, prearistotélica. Por otra parte, en el teatro se ha admitido el experimento y la investigación, mientras que el cine sigue con las normas con las que nació prácticamente. El teatro ha sido un terreno en que se ha ido experimentando, se ha ido metamorfoseando, se ha aliado mucho más con otras disciplinas artísticas. Yo creo que la gente sigue yendo al teatro con la idea de ver el misterio. Se conserva una curiosidad infantil con respecto a los temas. ¿Crees que para el hombre de hoy sigue teniendo algún atractivo esa condición efímera de lo escénico? El teatro hace patente un amor por la muerte, un culto por lo efímero, como una especie de impulso de aniquilación, la sensación de que algo muere. Como actriz yo lo he sentido así. Hay una atracción por lo fatal, da igual el género dramático, es algo que está sucediendo y que puede fallar. Algo que está ocurriendo sobre la cuerda floja y en cualquier momento se puede caer la trapecista y todo el mundo empieza a aplaudir. El actor se puede equivocar, puede incluso abandonar la escena. Eso no existe en la literatura, ni en el cine, por ejemplo. Tal vez es esa especie de tanatofilia lo que hace que siga existiendo público para el teatro. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta también los autores. Quiero decir, responder a la expectativa de riesgo con la que el público se enfrenta al escenario. Volver a poner la escena sobre esa cuerda floja, sobre la caída y muerte del trapecista. Además, está la cuestión de lo compartido. Eso es importantísimo. Los gestos de los que están a tu alrededor como espectadores construyen la obra contigo. Si escuchas un comentario negativo durante la función, eso también está construyendo la obra contigo. La congregación no es solo ante el espectador y la obra, sino entre los espectadores. El público entre sí construye ese rito, lo construyen entre todos. Bueno, si veis en la siguiente página, hay una imagen. Queríamos traeros esta
es de otra entrevista, pero le preguntaban por el teatro y los toros. Entonces ella, dicen del torero Juan Belmonte, que se sintió tan identificada con él, con su figura, con su pasión, con su forma, dice, no voy a entrar en si estoy a favor o en contra de los toros, yo creo que es algo político. Yo de niña he tenido que ir a muchas corridas y hoy en día pues detesto esa forma de tratar, pero no quiero entrar ahí. Pero sí identifico el teatro con los toros y la verdad que nos impresionó. Sí. Teatro y toreo pueden ser sinónimos. Desde el punto de vista de la tragedia son idénticos, porque los sostiene el rito y el sacrificio. Pertenecen a la herencia mítica, pero en el escenario nos enfrentamos a la muerte desde lo íntimo. Esa intimidad es la bestia, lo negro. Los demonios son la bestia contra los que se lucha en un teatro. Unos demonios que también pueden matarse. Y esta es su obra del teatro realmente fluye de esta manera. Lo otro que hemos puesto ahí simplemente también era para acercaros, y son titulares que tampoco dejan indiferente. Angélica Lidl, hay una relación sexual brutal entre el público y yo. Es uno de los titulares de un periódico. Otra, canibalismo, poesía y esperma, el triunfal regreso de Angélica Lidl a Madrid. Claro, sí, o sea, hasta... Yo creo que todo lo que hemos traído aquí, por muy transverso que sea, ni siquiera tenían esos titulares tan impactantes, esa forma de romper con todo. Vale, entonces ahora ya nos meteríamos ya sí que sí en el medio de la cuestión y empezamos con la primera obra. Cronológicamente, o sea, no es la primera obra que ella ha escrito, pero sí que la hemos puesto aquí al principio, porque creo que es una obra que permite entender o que nos va a abrir la mente a todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Mirad, esta obra habla del funeral de Bergman. Bergman era un guionista y director de teatro y de cine sueco, y él era un poco la Angélica Lidl de los países nórdicos, ¿vale? También era bastante transgresor y los críticos se le echaban encima constantemente cada vez que hacía una obra de teatro. Entonces él al final acabó como un poco obsesionado con eso y estaba siempre muy pendiente de todos los críticos y tenía un cuaderno de trabajo en el que hablaba de esas humillaciones sufridas. Él antes de morir dejó escrito su funeral, dejó guionizado su funeral. Entonces ella ha utilizado a Bergman y ha utilizado un poco ese guión de su funeral para hablar de cómo ella se siente también con las críticas que le hacen los distintos críticos días después de recitar sus obras. Entonces lo que hace ella es una obra de teatro en la que pues entierra a Ingmar Bergman, o sea, ella hace el funeral de ese escritor, o sea, de ese director. Entonces vamos a ir viendo en la obra las distintas partes del funeral. ¿Con qué empieza el libro? ¿Qué es este que tengo aquí? Este es el libro del que hemos sacado de esta obra. Este libro hace referencia precisamente a todas esas críticas que le han hecho a Angélica y a que llama humillaciones sufridas, pero haciendo referencia primero a Bergman. Entonces paso a hablar. Damon era una obra de Ingmar Bergman y empezaba así. Mi pieza comienza con el actor que baja al patio de butacas y estrangula a un crítico y lee en voz alta, de un pequeño cuaderno negro, todas las humillaciones sufridas que ha notado. Luego vomita sobre el público, después de lo cual se va y se pega un tiro en la frente. ¿Vale? Este era el cuaderno de trabajo de Ingmar Bergman, el 19 de junio de 1964. Entonces, ella ahora habla de sus humillaciones sufridas, las que ella ha recibido. Y la primera sería de Simon Gerard y le dice así: cual enjambre de moscas, el mundillo de los amantes del teatro acude cada año al Teatro del Odéon, se amontona en sus puertas preguntándose lo que la bruja de estos lares les habrá preparado esta vez. Llegado el momento, disfrutamos viendo cómo se nos echan en cara las declaraciones y actos provocativos que el líder supervisa o realiza en persona sobre el escenario. Basta ya. Basta de dejarse escandalizar por líderes. Semejante reacción no haría sino más que alimentar su próximo numerito. Tiene otra crítica que es: solo podemos aconsejar que para este fin de año vayan a ver a otras directoras. Este se la hace Stéphane Caron. También otro que le dice: se le pasa la mayor parte del espectáculo voceando largos monólogos parecidos a lecciones perentorias. Aúlla para expresar su desdicha, su tristeza de no ser amada, ni siquiera odiada.
se las da de malquerida, a pesar de que hoy la dura todo un público de fanáticos. Si se sintiera mejor, nadie iría a verla. ¿Vale? Estas son críticas que ella ha recibido pues, bastante negativas por parte de periodistas o de críticos franceses. Entonces, si la siguiente crítica, bueno, la podéis leer vosotros, si paso a lo siguiente, ella dice en el libro, bueno, en su obra: con respecto a los críticos españoles, ni siquiera merece la pena mencionarlos. Nunca tendrán la altura ni la importancia de un crítico de Le Monde, Le Figaro o La Libération. Un artista solo puede inmolarse dignamente frente a un crítico francés. Y entonces, acerca de los críticos, en el cuaderno de Ingmar Bergman, ya veis que está todo unido, aquí vamos a ver constantemente las dos figuras, la de Angélica y la de Bergman. Él dice: el arte solo es un asunto de los artistas, es un asunto de los críticos únicamente en tercera instancia. Ahí camina un enemigo mortal, tiene que ser aniquilado. Ahora es él quien se está destruyendo con una escritura cada vez más lamentable, pero yo bailaré sobre su tumba y le deseo muchas eternidades en el infierno, donde puede pasar el tiempo leyendo sus propias reseñas. Te desprecio y te odio, y te deseo todo lo malo, y además deseo que al menos una vez en la vida tengas que enfrentarte a tu propia vileza. Entonces, todo esto se contextualiza y se tiene que enmarcar en una obra de teatro en la que veis aquí en esta primera página una foto, ¿no?, en la que vemos al Papa y la vemos a ella, ¿de acuerdo? Y bueno, pues veis un poco cómo es el cariz y cómo visualmente puede ser impactante la obra, ¿vale? Y dice: la puesta en escena se abre con un espacio completamente teñido de rojo. Un rojo que no solo alude a la sangre, sino también al luto papal, al dolor y la ira. Este simbolismo cromático se potencia con la entrada de un papa vestido de blanco que, en un gesto de dominación y extrañeza, cuenta meticulosamente las sillas de ruedas dispuestas en hilera. La escena se convierte desde ese primer momento en un ritual de muerte donde la figura de Bergman, aunque muy presente, queda en un segundo plano ante los demonios personales del líder. Aquí en esta obra de teatro van a estar Angélica, Bergman y el Papa, ¿de acuerdo? Y entre ellos se va a cocer el funeral de Bergman, ¿vale? Entonces, todo el escenario, hay una alfombra roja enorme, hay unos tapices rojos colgados, el Papa aparece vestido de un blanco impoluto y cuando llega hay como un pasillo de sillas de ruedas. Y ese es el escenario. Y por ahí está Angélica, ¿vale? Y Bergman está allí, ¿no? Y Bergman está allí. Claro, Bergman está allí porque está de cuerpo presente, porque es su funeral. Solo que está desnudo. Y como todo buen funeral, pues tiene una homilía, tiene la palabra de Dios, tiene lo que es el acto del funeral y demás. Entonces ahí voy con la parte de la homilía, lo que leería el sacerdote, ¿no? Bueno, en este caso el Papa. Las personas. ¿Qué pena me dan las personas? Siento una composición por todo lo vivo que me da asco. La desgracia de los unos es la felicidad de los otros. Veis que esto se enmarca luego vomita sobre el público, que era lo que hacía la persona del cuaderno de Bergman, ¿vale? El placer de los unos, la tortura de los otros. Hay un olor instintivo y permanente por la felicidad de los demás. Me gustará el olor a col hervida. Mientras a vosotros os produzcan ganas de vomitar, necesito que nos atormentemos, nos insultemos y nos torturemos. Hay algo que nos impulsa a irnos juntos de fiesta después de atormentarnos, ¿verdad? Y escucho vuestros murmullos de impaciencia. Pero no es el aburrimiento, es que ya no podéis esperar más, para despellejaros los unos a los otros. No son las promesas las que os hacen aguantar, son las ganas de ser la amargura del otro. Y escucho vuestros murmullos de impaciencia. Murmuráis, murmuráis, y me gustaría callaros, con un torrente de palabras de amor obscenas. Ampliar vuestro orificio anal, con un torrente de palabras de amor obscenas. La soledad completa del espíritu humano desamparado. Quisiera ser la fuente perpetua de vuestros ensueños y de vuestro miedo, pero no sé cómo mierda hacerlo. Joder, puta bruja de mierda, qué puta más vieja asquerosa soy, qué cojones de destino sagrado. En fin, tengo que ir a por el cubo de la basura para darle de comer a los cerdos. Triste destino el de las personas. Qué pena me da. Tendríais una segunda homilía, pero para no hacerlo eterno, porque si no podríamos estar aquí horas leyendo, voy a leer la siguiente, que sigue como haciendo esa reflexión, ¿no? Sobre una hipotética palabra de Dios que se ha leído, pues él leería. Y aquí estamos intentando arreglar lo que no tiene arreglo sobre el amor, sobre la muerte, sobre el miedo y sobre el arte. ¿Cómo nos las arreglamos con el odio reprimido? ¿Para quién fue el amor de aquellos que no nos amaron? ¿Seremos capaces de querer a alguien profundamente otra vez? ¿Necesitamos querer a otra persona para no sentir tanto odio por nosotros mismos?
¿Cuántos de vosotros estáis sentados junto a la persona a la que vais a traicionar? ¿Por qué el tiempo es tan corto y el deseo es tan grande? ¿Por qué el espíritu humano se encuentra enterrado bajo una montaña de carne reacia a la belleza? ¿Nos dieron máscaras en lugar de rostros? ¿Nos dieron histeria en lugar de sentimientos? ¿Vergüenza y remordimientos en vez de ternura y perdón? ¿Cuántos de vosotros habéis violado, torturado y asesinado en vuestros sueños? Si os preguntan si sois inocentes, ¿contestaríais que sois culpables? ¿Necesitamos que alguien nos apunte con una pistola en la cabeza para convertirnos inmediatamente en buenas personas? ¿Necesitamos que alguien nos apunte con una pistola en la cabeza para llevar inmediatamente la razón? ¿Necesitamos que alguien nos apunte con una pistola en la cabeza para sentir unas ganas de vivir todavía desconocidas? ¿No sabéis que Auschwitz no fue obra de los terroristas, sino que fue obra de los funcionarios? ¿No sabéis que hay oficinas llenas de funcionarios por todas partes? ¿Os sentís completamente seguros en este lugar? ¿Será esta la noche del exterminio? ¿Moriremos por falta de pesimismo? ¿Estamos atrapados entre la muerte y la verdadera muerte? Esa sería un poco la humilla, ¿no? que se ve. Y ahora iríamos con la... No queda nadie indiferente aquí, ¿no? O sea, es tremendo. Es que yo creo que lo que pasa es que dice la verdad tan a lo bestia, que claro, no se puede soportar. Claro, ese es el problema. O sea, porque a mí, una persona a la que yo considero una catedrática de literatura que es fantástica, me dijo, por Dios, no la traigas, porque te monta aquí un número que salís todos corriendo. Tanto, ¿vale? Y me dice, mira, yo solo la vi una vez. Dije que no la volví a ver más. Y esto, una persona que se dedica al mundo de la literatura en cuerpo y alma. Bueno, que la conocéis todos. Entonces, quiero decir que... Pues yo empecé a leer cuando yo me dijo y dije, claro, ya sé. Pero lo que pasa es que dice... Claro, ¿estás sentado al lado de la persona que vas a traicionar? Es que eso es fuerte, ¿eh? Es ¿Y muy duro. qué referencia esta iglesia, este Judas, Claro. constante en su mente? Es así, entonces claro, es tan burro. No critica, además es que no está criticando a la iglesia, No, la está utilizando para utilizando. criticar a las personas. Sí, porque la crítica que hace ella es a la persona, no se mete directamente... A la institución. No, Nunca, no. es a la esencia más primitiva y más pura del ser humano. Eso es lo que ella, o por lo menos lo que hemos querido entender nosotras, ¿sabes? Entonces, pues es así. Y el contraste, ¿no?, con el que juega, porque ahora de repente dice la misa funeral, donde el cuerpo y el alma buscan separarse, la marea está alta y es negra noche. Remad hacia el este si vuestra gracia toca su fin, y si las sombras quieren llevarse vuestras almas. Allí hay alguien que te quiere. Al este, el alma roja y estrecha, sobre sus puertas y te acoge en sus brazos. Estamos aquí reunidos para despedirnos de Ingmar Bergman. Aquí nos estamos ya imaginando que ya, pues esa parte del funeral en la que te despides del difunto que normalmente está presente. Y entonces se dice, Señor, concédele la paz y deja que en él brille la luz eterna. Que la luz del sol de Gotland lo ilumine para siempre. Amén. Descanse en paz, señor Bergman. Y aquí llegaríamos ya a una hipotética conversación entre Angélica y Bergman, en el que ella le dice a él, mañana los críticos nos habrán hecho pedazos, nos habrán humillado o ensalzado, destruido o silenciado. El bárbaro ritual romano del ensalzamiento y la humillación, el pulgar arriba, el pulgar abajo, toda esa crueldad por el mero placer de herir, de dañar, de perjudicar, de contribuir al fracaso de una persona, toda esa impunidad, toda esa maldad, a veces por pura maldad. Y entonces la obra de teatro acaba y dice, se va y se pega un tiro en la frente, que es como empezaba. Bueno, ahora a la hora de dividir los textos, los libros, no hemos elegido un orden de este libro primero, este segundo, ni hemos querido siquiera una temática, porque a veces mezcla tanto, pero sí el buff. Después de algo tan intenso, en toda esta obra había un remanso de paz. O sea, yo mandé a mi niña a la biblioteca y le dije, tráeme lo que haya. Y me trajo, veo una vara de almendro, veo una olla que hierve. Y de repente, miré varias veces si era de la misma autora. Digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sigue las referencias a la iglesia. En esta vez está Santa Teresa. No hay un éxtasis, no hay tal, pero sí hay un amado. Sí hay la olla, sí hay es esa vuelta al pasado. Un pasado en la que ella está calmada con su campo, con sus abuelos, con su libro extenso. Se me ha olvidado traerlo,
es un libro extenso, lleno de paz. Tiene cosillas, porque hay un momento que digo, se ha colado este poema aquí. Vinieron los guardaespaldas, me encontraron violada y los guardaespaldas son los guardabosques y me violaron. Digo, bueno. Pero es otro remanso de paz comparado a todo lo que había. He cogido la cita del principio, porque yo creo que lo introduce muy bien, y la explicación que daban del libro. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Cantar de los cantares, el Salomón. Y la explicación de la obra, que es más o menos lo que os he contado. Esta obra se presenta como la sed de un verbo atávico, el de sus abuelos, el de la tierra labrada, el de la olla que se ponía al fuego para preparar la comida sobre los estreberes. Palabras para el amado que, como el rezo, se hace presente al reclamarse. Todo contraste con la anterior. Y he cogido una serie de poemas, o sea, cualquiera de ellos podría haber sido. El primero sí que me encantaba, los demás ha sido un poco para que veáis la diferencia. Amo tanto la sed que al sorbito más pequeño siento la mordedura del agua, en esa zanja. Otro, concédeme contemplar tu aristocracia, abasto de amor y provisión de sed. Vino drogado para cosechar de cantares, la recompensa precede a tu llegada. Imaginarte midiendo la tierra a puñados. Fijaos aquí el amor, cómo espera. Más, te clavaré en mi garganta como a una paloma. No le daré semilla mientras haya sol. Será al oscurecer oscuro cuando ella cante, cuando asome su cabeza blanca por mi boca y recoja tus granos de oro como sustento. Estoy leyendo completamente a otra. A mí esta Angélica, yo digo por aquí, me encantaría. Y llega la trilogía del infinito y como decía, no lo traigáis, el susto, no vuelvo. Pues a lo mejor sí. O sea, tenemos todo. En Angélica hay que saber encontrarla. Nosotras estamos en ello. Convertidos en polvo los fieltros de la alacena, otrora entrañas exultantes, otrora, las sombras lo aquietan todo menos el vilo. Mirad cómo el adviento atraviesa mis domingos, sin un ajuar de varas enflorecidas. ¿Vivirá mi carne? ¿Hasta cuándo, amado mío? Y otra, la última. Apostrofé al sol, pues no se marchaba. En higueras me subí para increparle. Que tengo los manteles ya extendidos para que llenes la vasija de mi cuerpo bajo la noche resucitada de Betania. Seguimos, ¿no?, con las referencias a la iglesia. Bueno, otra obra que a mí me parece maravillosa, esta sí que lo tengo que decir, La falsa suicida. Os voy a contar un poquito el argumento, que a mí me sorprendió. De repente te encuentras a Ofelia y a Horacio, dos personas que en principio no tienen nada que ver. Ella trabaja en una cabina en la que se desnuda, mientras otros a oscuras están metiendo monedas y haciendo sus cositas, pues mientras ven a la chica. Y Horacio es un tullido que está allí metiendo sus moneditas y se dedica ya a matar gatos, ¿eh? Está en una silla, está destrozado. Ya lo único que tiene es coger los gatos de las comunidades tal para matarlos y sobrevivir como pueda, porque le pagan por eliminarlos. Habla de la piscina, ella también. Bueno, poco a poco se va viendo cuál es la relación entre ellos. La relación entre ellos es que él está así por ella, porque falsa suicida, en principio ella se intentó suicidar y él es la persona que la salvó la vida agarrándola. Entonces le partió la espalda y quedó como quedó. Entonces él lo único que quiere, ella está, venga, que yo estoy aquí haciendo esto, jajaja, ya sin sentimientos, estoy haciendo esto, haz lo que tienes que hacer tú y el siguiente, y venga, que parece que no estoy cumpliendo con mi misión. Ella quiere eso y él no, él solo quiere, quiero saber tu pasado, quiero saber tu pasado. Ella no sabe quién es él. Ella acaba diciendo que su nombre y acaba explicando, y bueno, me va a ayudar mi niña, que es una Ofelia maravillosa, y nada, lo introducimos si te parece.
Bueno, Manuel, ¿nos introduces tú, Ofelia, chica porno, las 3 líneas? Vale. Ofelia, chica porno, habla desde una cabina dedicada al pep show. Horacio, lisiado, tullido, embarado a causa de un aparato ortopédico. Habla desde el almacén donde vive y donde tortura muñecas de trapo. Le habla a esas muñecas de trapo y sufre. Las mujeres desnudas somos como los muertos. Nadie puede dejar de mirarnos. ¿Qué tendrán nuestros pezones y el pico peludo en nuestro vientre? Qué cosa fatídica. Irremediable. Qué pestilencia. ¿Y qué tendrán los ojos que miran y miran y miran? Y si no estoy muerta, no me queda más remedio que estar desnuda. Estoy desnuda porque no estoy muerta. Aquel día a punto de matarme y sin bragas. Sin bragas. Allí empecé a trabajar. Todas las cabecitas mirándome, igual que ahora. Cabecitas. Otra moneda, otra. Mírame, mastúrbate. Echa monedas hasta que me desnude del todo y te ensucies la mano. Mírame, mastúrbate. Mírame desnuda para que pierda la vergüenza cuando entre en la sala de autopistas. De autopsias. De autopsias. Y yo matando gatos por tu culpa. El hombre del saco, crustáceo funerario, cangrejo de luto, el que ahoga animalitos en la piscina de tus rascacielos. Desde aquel día no he encontrado un trabajo más digno. Matarife por compasión. ¿Te has bañado en esa piscina? ¿Has disfrutado del agua clara? Tú, la que ahora te ríes sin parar en ese burdel de juguete. Tú, la que antes solo quería morir. Morir, ¿recuerdas? ¿Te has tragado alguna vez un pelo de gato mientras nadabas? ¿Se te ha prendido alguna uña rota en el bikini? No te puedes imaginar cómo se mueve el saco antes de sumergirlo en el agua. Y no te puedes imaginar lo quieto que está cuando lo levanto. Y sobre todo, no te puedes imaginar la cantidad de lágrimas que derramo por esos pobres animales. Así que hace un año te arrojaste por la ventana, con ganas de morirte, y ahora te bañas en la piscina. Te sobas las tetas en un carrusel y te ríes a carcajadas hasta enseñar las encías y una dentadura brutal. Y yo, desde aquel jodido día, tengo que llorar y tengo que matar los gatos que molestan a tus vecinos, que te molestan a ti. 500 por gato. Y a veces los cazo en otras piscinas, pero los ahogo en la tuya. Y me pagan también por los gatos que no te molestan. Y al final consigo comer, pero solo comeré en paz cuando sepa por qué te arrojaste por la ventana, por qué deseabas la muerte, por qué. Primer interrogatorio. Vamos bien. ¿Sí? Que te rías. Esa vela, ya veo muy bien, además. Ofelia ría carcajada. No sabes los gatos que tengo que matar para hablar contigo. Solo apretar el botón y llamarte me cuesta las 4 patas de un gatito negro. Así que haz el favor, contesta rápido. ¿Qué es eso de Ofelia? Nadie se llama así. Tengo buenas razones para llamarme Ofelia. Si a ti te llaman Ofelia, yo me llamaré Horacio. ¡Horacio! Así se llaman los comedines. Es un buen nombre para hablar con otro comodín, con otra sombra. Te equivocas. Aquí toda la luz es mía. Eres tú el que está a oscuras. Los que pagan siempre están a oscuras. Van a tiendas, sortean las tinieblas, buscan algo que conteste a sus preguntas, a que les llene de felicidad. Y yo te pregunto, ¿por qué trabajas aquí? Disfruto. ¿Te gusta? Me gusta. He visto a mujeres vomitando después de trabajar. Yo no vomito. ¿Has vomitado una sola vez? No. ¿No has odiado a tu jefe? No. ¿No has odiado a los hombres? No. ¿No has odiado este dolor? Este olor insoportable. No. ¿Te gusta? Me gusta. Es mi oportunidad. Nunca tuve buenas clases. Me robaron el papel. Ni siquiera muero en escena. No me hables de Ofelia. Este es el teatro de Ofelia. Todas las palabras son de Ofelia. Todas las braguetas, todas las pajas, todo el amor. Todas las mentiras. Todos los locos. Pídeme. Tu pasado. Quiero tu biografía. Arriba y abajo. Mueve tu mano derecha. No sé si amas a los animales, pero si pudiera meter el saco por la ranura, te darías cuenta de tu precio. 2 gatos entregan su alma a causa de tu incompetencia. Tus brazos, Horacio. Asistentes de príncipes moribundos, tan hechos ya a las últimas voluntades y a los pánicos posteros.
Han sido tus brazos los que me han devuelto el trayecto virtuoso. Tus brazos, almohada final. Tus brazos, imanes de la agonía. ¿Qué me van a devolver tus brazos sino la pasión por las tumbas, por los cuervos y los paisajes escarpados? Tus brazos, Horacio, preparados para recoger el fresco de nuestros órganos. Necesito saber algo. Lo que quieras. Te lo debo todo. ¿Eres mis ojos? ¿Por qué sufrías? ¿Por quién? ¿Por qué te arrojaste por la ventana? ¿Por qué deseabas la muerte? ¿Por qué? Pero yo, Horacio, ¿Sí? yo no deseaba la muerte. ¿Qué? Yo no me arrojé por la ventana. ¿Cómo? Yo no me arrojé por la ventana. ¿No te arrojaste por la ventana? No, Entonces, me caí. ¿te caíste? Me caí, resbalé y me caí, como Ofelia, del árbol. Pero no me llamo Ofelia. Y ahora no te caerás. No se romperá una rama por casualidad. No te servirá el vestido de flotador hasta que de tan empapado te arrastre al fondo, por casualidad, mientras cantas. No. Ahora serás tú la que prepares el salto. La que prepares el salto, ¿verdad? El resto es silencio. Esa es mi frase. Esa es mi piscina. Y vosotros, ¿qué miráis? Se ha terminado vuestro tiempo. Se os han acabado las monedas. ¡Fuera! Dejadnos solos. Bueno, se van descubriendo y se dicen los nombres. Ya veis cómo utiliza, sigue utilizando todas figuras, ya no sé si sigue o empieza, no sé por qué texto vamos, de personajes traídos Bueno, Alejandro, te voy a pedir ahora que nos leas a Trilogía del Infinito. Trilogía del Infinito está compuesta por esta breve tragedia de la carne, que haré yo con esta espada, y el Génesis. Si os parece, os leo una cita que la introduce de Emily Dickinson. Esta es la primera obra que nos topamos y la que nos impactó tantísimo. Realmente es la describen como una Eneida delirante, en la que hay una mujer que, de la mano de Sylvia Plath, de Emily Dickinson y de, esto lo tengo que leer, Isasei Sagawa, que era un caníbal, escritor, no sé cuántas cosas. Bueno, pues esta mujer tiene que luchar entre matarse, entre canibalismo, o sea, lo peor del ser humano con la belleza, o sea, es un contraste constante. Leo la cita y Alejandro nos introduce después. Esta noche no soy más vieja, maestro, pero el amor es el mismo, así la luna y la creciente. Si la voluntad de Dios hubiera sido respirar donde tú respiraste y encontrar el sitio yo misma de noche, si nunca puedo olvidar que no estoy a tu lado y que el dolor y la escarcha se encuentran más cerca que yo, si anhelo con una fuerza irreprimible que fuese mío el lugar de la reina. Cartas al maestro, Emily Dickinson. Según William Carlos Williams, Emily Dickinson es lo más cerca que hemos estado jamás del hambre. Emily no es un hombre ni una mujer, sino una tierra de indios, de raptos, asesinatos y canibalismo, donde cada persona es un fusil cargado, una tierra regada con la sangre de los 600.000 hombres que murieron durante la Guerra Civil, una tierra donde el dios de la ira alimenta la ira de los hijos de Dios. Emily desafía al mundo racional con su reclusión, con el enigma, rompiendo la ley de la comunicación, indiferente a la cronología mundana, defendiendo con su decisión ardiente, con la clausura, la belleza del mundo interior. A más encierro, más contacto con el infinito. El amor no correspondido, la muerte, la eternidad y Dios fueron las paredes de su calabozo, pero también su puerta de las estrellas. No fue amada porque nadie acepta ser amado por un fusil. Mi vida ha sido un fusil cargado, según Susan Howe. En este verso, Dickinson se pone la máscara de lo diabólico para hablar con la voz del destructor. Ella amó a Shakespeare. Toca a Shakespeare para mí, pide en una de sus cartas, en esa carta que ella misma firma como Norteamérica, gozando de la libertad sideral del aislamiento, ya emancipada de todas las representaciones del orden mundano, humano calculado. Parecía preparar su propio funeral en torno a mi entierro, dice Emily,
Sentí un funeral en mi cerebro. El amor es anterior a la vida, dice Emily. El semen es anterior a la sangre. La energía originaria anterior a la materia, a la vida, al universo, al horror, a la creación. Antes solo había vacío. Leyendo a Emily hay que confiar en ese misterio. Dice Susan Howe. En este páramo destrozado del Génesis se violentan las terminaciones nerviosas. Sensibilidad desnuda en la periferia extrema. La narrativa se expande, se contrae, se disuelve, se está más cerca de saber menos. Al trabajar pensando en Emily, precisamente quiero estar más cerca de saber menos. Solo el encubrimiento es revelación. Lo sobrenatural no es sino lo natural desvelado, dice Dickinson en una de sus cartas. Y por esa razón hago desaparecer a Emily, para revelarla. Queda, eso sí, el caos de las visiones, todo aquello que ocurre tras la arrebatada lectura de su poesía, la sombra incandescente que nos deja solos y abrumados cuando en nuestro interior se escucha el trueno de lo invisible. Vale, esta es una introducción a la obra y vamos a leer unos fragmentos. ¿Entendiste todo lo que te dije el último día? ¿Experimentarías conmigo todo lo sucio que te dije? ¿Tienes odio para darme? Algún día tendré mucho odio para darte. Te estaré esperando. No agaches tu puta cara. ¿Por qué me tratas ahora así? Si es a ti al que le gusta que te humillen. Es una forma de hablar. El día que te lo merezcas me follaré el culo por ti. ¿Querrás? Sí. ¿Te dio asco lo que te dije? No me dio asco, tampoco me excité. Ya te dije que solo me excita la belleza. ¿Lo harás o no? Depende del odio que tenga para ti. Depende de las ganas de morirme que tenga. Entonces primero tendré que hacerte mucho daño. Haré aquello que más te duela, tanto que solo podrás desear lo imposible, no haber nacido. Romeo, oh Romeo, solo quiero que me digas una cosa. ¿Es verdad que amaste por todos nosotros? Otra parte, otro extracto de esta trilogía. Si mi mano devota ha profanado tu cuerpo santo, tengo que limpiar mi pecado con un beso. Buen peregrino, cuando un devoto toca a un santo mano con mano es como un beso. ¿No tienen boca los peregrinos ni los santos? Tienen boca, pero para rezar. Entonces yo te rezo, santa mía, y te pido un beso para mi salvación. Los santos se quedan quietos cuando conceden un deseo. Estás quieta, ¿verdad? Sí, Pues entonces te beso. Ya he limpiado mi pecado. pero ahora tu pecado se ha quedado en mis labios. Entonces devuélveme mi pecado. Me gusta cómo besas. Fijaros qué contraste entre Romeo Angélica, Romeo Julieta, cómo ha cambiado. Bueno, Y ahora vamos a otra obra que se llama ¿Y cómo no se pudrió Blancanieves? A mí, de todo lo que he leído de ella, esto es con diferencia de lo que más me ha impactado y lo cierto es que, pese a lo duro que es y, bueno, ahora lo vamos a leer, pese a lo duro y lo fuerte del contenido, creo que ahora mismo, por desgracia, está de bastante actualidad, con todo el panorama internacional que tenemos en Palestina, en Israel, en Rusia, en Ucrania, bueno, y en todas las atrocidades que se cometen en todo el mundo. Y ella lo que ha hecho, Angélica, es reinventar un poco el cuento, de Blancanieves, en el que la madrastra pasa a ser la guerra. Y Blancanieves es una niña soldado muy guapa. Entonces, bueno, pues la obra de teatro cuenta con 8 escenas, obviamente no las vamos a leer las 8, he escogido así algunas. Y bueno, a ver qué os parece, ¿vale? En la obra interviene el príncipe, que a veces interviene en off y a veces interviene él, o sea, se le ve, y Blancanieves, ¿vale? Entonces, bueno, empezaríamos, ¿no? Escena 1, madrastra, la guerra. Andrea, lees conmigo, ¿verdad? Príncipe. Cuando la niña cumplió 12 años, hacía 2 que había empezado la guerra. Estábamos en ese tiempo en que cualquier acontecimiento cotidiano era precedido por la muerte. Estábamos en ese tiempo en que las victorias se obtenían según la cantidad de niños asesinados. La guerra entre ejércitos había perdido importancia.
Las bajas civiles comenzaron a ser el principal objetivo y muy pronto los niños se convirtieron en las víctimas favoritas. Las bombas explotaban en los colegios, en las guarderías, en los orfanatos. Las escondían dentro de las muñecas o las cubrían con un puñado de caramelos. Apenas había bolsas ni tierra para sepultar a todos los niños asesinados. Y si los niños crecen y se les ocurre ser bellos y vengarse, hay que matar a los hijos de todos aquellos hombres que hemos asesinado. Eso decían. Se había llegado a la conclusión de que la matanza de inocentes era el mejor sistema para debilitar la moral del adversario. Pero en el fondo, lo que se había descubierto era la forma de legitimar el inmenso placer que a los hombres les proporciona el ejercicio de la crueldad. Hasta la fecha, ninguna hecatombe había impedido nuevas y más sangrientas hecatombes. Las guerras son como las madrastras perversas. Todas quieren ser las más bellas. Todas se miran en el espejo de otra guerra. Y si reconocen a una víctima más bella que la propia guerra, se encargan de perseguirla hasta aniquilarla. Y ahora iríamos con la segunda escena, que es Preguntas enanas, haciendo referencia a los 7 enanitos de Blancanieves. A Blancanieves, su abuelo le había enseñado 7 preguntas. Le había dicho que cuando las cosas se pusieran mal, se las hiciera a cualquiera que se cruzara en su camino. Eran preguntas muy cortas, del tamaño de un enano. Eran preguntas antiguas. Eran preguntas de antes de Cristo. Pero el mundo yacía mísero, cada vez más, y los caballos de Aquiles seguían llorando por el sufrimiento de los hombres. El mundo yacía mísero, dominado por la guerra, como si la civilización estuviera condenada a la peste por desconocer la respuesta a las 7 preguntas. Así que Blancanieves preguntó a un soldado: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el Estado? ¿Se puede convertir a un hombre en un hombre mejor? ¿Qué es peor, recibir injusticia o cometer injusticia? ¿Existe la verdad? ¿Se puede enseñar la verdad? ¿Dónde está lo bello, el mal desaparece? El Estado es el insomnio. Usted no ha venido aquí a dormir. Esto no es un hotel. Los oficiales también estuvieron sin dormir. Lo bueno que haya hecho usted no viene a cuento. Y además, sigue siendo usted un hombre. No hay motivo para quejas, porque sigue siendo usted un hombre. Todos sus excrementos son humanos. Usted está aquí sentado sobre sus propios excrementos humanos. Y estas flores, estas jodidas flores, son las flores más bellas que he visto en mi vida. Ahora pasaríamos a la escena 3, que habla un poco de la muerte, el hambre, el cuento de hadas y la manzana mortal. Cómo estas 3 cosas están relacionadas directamente con la muerte, haciendo referencia a la manzana de Blancanieves. He visto morder a un hombre el brazo de su hermana. He visto roer los huesos de los caballos muertos. No quedan más animales que devorar. Algún perro consumido por enfermedades de perro. Alguna rata consumida por enfermedades de rata. He visto masticar el estiércol. He visto sorber los orines de las bestias para calmar la sed. Y sorber los propios orines. He visto arrancar las costras de las heridas de los enfermos. Y morderlas poco a poco. He visto cambiar a un niño por una bolsa de basura. Los soldados venden bolsas de basura a los hambrientos. He visto a madres odiar la boca de sus hijos y después las he visto estrangularlos. No había esperanza que las detuviera. Los gusanos comen más que los hombres. Mi padre me contaba cuentos de hadas para enseñarme lo que era el mal. Pero ahora tengo que hacer un esfuerzo tan grande para no comerme mis propios dedos, para no pensar en el dolor que empieza en la lengua y termina en los tobillos. Mi padre me contaba cuentos de hadas para enseñarme lo que era el mal. Y al final siempre me casaba con el príncipe. Tú, ¿me cuentas tú un cuento de hadas? Ahora iríamos con la escena 5, que es la boda, esposa de guerra, niña soldado. Blancanieves era tan bella que los soldados se la llevaron al comandante como regalo. Había un ejército entero de niñas, puesto que iban a morir de todos modos, ¿por qué no aprovecharlas? La mayoría habían visto morir a sus padres, algunas eran secuestradas a punta de pistola, pero casi todas estaban tan hambrientas que un plato de comida había bastado para dejarse arrebatar la infancia, llenas de odio. Allí estaba el futuro marido de Blancanieves, el oficial mejor alimentado, criando en su barriga la capa más gruesa de tocino, compitiendo con los cerdos. Y de repente, Blancanieves se convirtió en esposa de guerra más bella, la más bella.
Sí, ahora iríamos ya con la última escena que vamos a leer de esta obra, que se llama La tortura. Blancanieves deforma su rostro. Empecé a odiar mi rostro, cada vez más hermoso. Los oficiales no querían a otra niña, así que a veces era violada en el mismo día hasta por 8 oficiales. Me rajé la piel con piedras afiladas, la llené de cicatrices, me reventé los labios y me aplasté la nariz. Los oficiales amaban lo bello, pero detestaban la fealdad. Así que mi esposo me entregó a los soldados, mucho más brutales que los oficiales, mucho más hambrientos, mucho más cansados, más aterrorizados, más indefensos, la mayoría también niños. Me golpearon durante 15 días consecutivos. Pude contar hasta 33 tipos de tormento. Me obligaron a caminar sobre excrementos humanos. Me dieron cucharadas de sal sin permitirme beber agua. Utilizaron hierros calientes en mi vagina. Me abrasaron la planta de los pies. Usaron la electricidad que le roban a los pobres. He estado días enteros sin dormir, de rodillas, desnuda. Tengo tantas ganas de dormir, Dios mío, tantas ganas de dormir. Y aquel niño que me vigilaba, que me torturaba sin parar de reír, era realmente guapo. Y después me dieron otra vez el sable para obligarme a matar. Según los oficiales, yo era buena matando, y ahora mataría mucho mejor. Ahora era tan fuerte que me podían usar como yunque, y me ofrecieron pan, pero ya no sabía comerlo. Esto te deja... Sí. O sea, yo cuando lo leí estuve un rato pensándolo, O sea, porque claro, tú lees esto y es que, o sea, es que no puedes decir nada, porque... Ya os hemos dicho que nuestra forma de dividir los textos era un buff. Vamos a intentar suavizar. Y el que viene ahora es igual, o sea, no es tan duro, pero es otra denuncia a todas las injusticias sociales. La pobreza, la emigración, todo lo que se nos puede ocurrir. Aquí se hace mucha referencia sobre todo a pateras, a los negros, a tal. Y qué suerte España. Se titula "Y los peces salieron a combatir contra los hombres". Empieza Angélica pues describiendo cómo empiezo. Empiezo con ballena blanca, Moby Dick. Cae del techo, revienta contra el suelo y del estómago de la ballena blanca salen corriendo 100 negros. 100 negros pobres, con cabezas de pescado. Y cantan Over the Rhine. El transatlántico de lujo atraviesa el escenario arrastrando racimos de negros pobres, como si el barco tuviera una cabellera humana, como si el barco tuviera una cabellera hambrienta. La fachada del teatro de la ópera aplastada a un negro que dialoga con un trozo de pan, una montaña de pan podrido sobre el escenario, ministros de mierda, secretarios de mierda, subsecretarios de mierda, todos relacionados con la cultura. Vivir para señalar a los impresentables. El monólogo de la puta. España, España, el sol de España, las playas de España. Hay tantas playas en España, qué suerte vivir en España. Traer el cadáver de un negro ahogado, ir a la playa, una playa de España y traerlo. Un cadáver real en un escenario. Si consiguiera hacer vomitar al público como Dios vomita a los pobres, como los pobres vomitan fango, España, España. Maquillaje de negro como el cantor de jazz. Y Angélica, espasmódica Angélica, una puta hablando con el señor puta, con bandera, con babosas cosidas a los pies. No puedo caminar fácilmente, los principios siempre son complicados. No puedo emprender la marcha sin resbalarme. El Evangelio, la multiplicación de los panes y los peces. Definitivamente empiezo con una cita de Shakespeare, Macbeth, acto 2, escena 4. Relincha un caballo. Y los caballos de Duncan, hermosos y ligeros, los favoritos de su raza, se volvieron salvajes, rompieron sus establos y emprendieron la huida, rebeldes a obediencia, como si declarasen la guerra al hombre. La sociedad vomita a los pobres. Me amontono debajo de la mesa para protegerme. 15 de mayo del 89, 20 muertos. La apótesis de la burguesía consiste en no reconocer la melancolía en el resto de los hombres. ¿Cuál es la melancolía del ahogado?
Desciendo al culo de un tiburón para saberlo. 12 de junio del 97. 25 muertos. Faltan 15 desaparecidos. Algún día la tierra no soportará los excesos de los hombres y los animales volverán a gobernar. Y el arte desaparecerá junto a la pobreza y a la riqueza, puesto que los animales son bellos y buenos por sí mismos. 15 de septiembre del 97. 14 muertos, faltan 10. 10 desaparecidos. El peligro reside en pensar que la pobreza es algo que pertenece a la naturaleza del náufrago. Pero la pobreza no pertenece a naturaleza alguna. La pobreza no es natural y los turistas se mean en la orilla. 15 de julio del 98, 38 muertos. Preferirían atravesar el parque, preferirían sentir el césped bajo sus pies, preferirían ser verdes, preferirían no tocar el mar o reventarlo a patadas si se convirtieran en Cristos. Alguien dice, no sufren como nosotros, aguantan más. Los surfistas reducen al hombre a lo que es capaz de aguantar, lo reducen a la bestia. 7º gran naufragio de Patera. Aquí lo hemos dejado. Y seguimos. ¿Cómo vais? Yo me pregunto, ¿cómo puede vivir esta mujer Claro. con esta tensión tan terrible? Es que es todo el rato estar tenso, ¿verdad? Porque todos son imágenes y cosas que Súper hemos impactantes. visto todos alguna vez, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, intentamos pasar por Cuando encima. habéis leído la primera obra que habéis leído, que no me ha atrapado mucho, me parecía eso, cuando criticaba al hombre, ¿no? El Papa, haciendo la homilía, hablando de todo lo negativo que tiene el individuo. Y digo, esta señora no entiende que el hombre tiene cosas buenas también, pero claro, según habéis ido leyendo, estoy más de acuerdo con lo que decía el Papa. Claro, por eso le hemos puesto la primera. Es desolador, es terrible. Sí. Es que es así todo el rato y es esa, o sea, yo estoy leyendo y aquí tengo aquí en el pecho, aquí, de verdad os lo prometo, como una cosa que me aprieta porque estás todo el rato como... Pues eso, y esa es la sensación, por eso igual también hemos tardado tanto en mandaros los textos, porque estábamos todo el rato como dándole vueltas, intentando encontrar y viendo, y estábamos en Visualizar algo de alguna manera. Hemos quitado muchísimo. Mucho. O sea, Nuestra primera entrada en ella, ella se estaba muriendo de risa. yo me partía, claro, a ver qué haces, lloras, no puedes, entonces tira para adelante que ya nos hemos ofrecido. Yo no leo esto en público. Yo no leo esto en público, que lo van a grabar. Yo estaba, y de hecho nos lo van a leer ellas, lo primero. Que todavía había mucho peor. Yo decía, pero ¿cuándo mejora esto? Pues mejoró con la vara de almendro, con la... Dije, bueno. Y luego, bueno, pues encontrándole el sentido. O sea, Blancanieves y la guerra me ha parecido magnífico. Veía la cara de Eva y decía, me cago. Pero es verdad, es que es una forma de una analogía delirante. O sea, entonces, bueno. ¿Y qué cosas se le ocurren? Sí. Coger el cuento de Blancanieves y darle esa vuelta. Darle esa vuelta y de esa forma. Sí. Bueno, ahora vamos con un vudú, que bueno, ya vamos a rebajar un poco el... Vamos a rebajar con este texto, ¿no? Porque sí. Bueno, la sinopsis de vudú es que pactamos con el diablo a fin de que nos otorgue el don de la palabra. La escritura es un don que nos dispensa desde el inframundo. Todas las recompensas del arte proceden de ese pacto. El diablo me ha prometido una obra. A cambio, debo desear la desgracia de una persona todos los días de mi vida. He de entregarle a alguien en sacrificio. Bien es sabido que aquel que desea la desgracia de otros invoca su propia desgracia. Eso es la escritura. Escribir es nuestra desgracia. Respondemos al acertijo del enigma, pero desconocemos el enigma que hay en nosotros. Eres la asesina a la que buscas, te diría Tiresias. Nuestra mirada es apropiada hasta que al conocernos se vuelve oscura. Si no me suicido es porque después no podría escribir. Se lo debo al diablo, le debo la escritura. Solo él puede matarme. Es más bello el dolor que su causante. Es más bello el verso que la rapsoda. Y bueno, el fragmento que hemos cogido de esta obra es "Ha tenido que morir mi padre". Ella sufrió mucho con la muerte de sus padres, que murieron en un intervalo relativamente corto. Y bueno, como todo, bueno, pues ha hecho referencia a eso. Me imagino que no que esto no refleje la realidad, sino que se haya inspirado de eso para escribir. ¿Qué pensarían esos padres de ella? De esa hija, ¿os figuráis? Es que no han leído el final. No han leído el final. Todavía.
Ha tenido que morir mi padre y ha tenido que morir mi madre. He tenido que apurar las heces del horror y la locura para regresar a este lugar, al triste origen del mar, al sucio culo del diablo, a este ojo frío y cruel donde me convertí en bruja, en maldita, en escoria del infierno, profetisa a mi pesar, ahora santa a mi pesar, asfixiada con mi propia lengua, sin saber todavía entonces hasta dónde iba a llegar el escupitajo fatídico del cielo. Ha tenido que morir mi padre y ha tenido que morir mi madre, y yo hacerme 5 años más vieja, para volver a este abismo repugnante del destino, a este pozo de mística inversa, donde juré no regresar jamás. Es decir, donde ella hizo el pacto con el diablo para poder empezar a escribir. Ya vamos a acabar. ¿Acabáis o hacéis? En cuanto nos digas. Podemos acabar cuando Sí, queráis. cuando queráis, Solo faltan unas hojitas, ¿no? No, A mí de este realmente lo que me gustaba, una costilla sobre la mesa, bueno, esa vuelta siempre a Santa Teresa, y aquí mezcla lo que decíamos antes, el género epistolar, mezcla un diario, la estructura del diario, mezcla el verso, mezcla todo otra vez. Y me encantaba esta definición que hace de poesía. Cuando nacemos somos antiguos, en cuanto nos lavan perdemos la antigüedad, la ardiente necesidad de quedar mudo para siempre. Eso es la poesía. Os lo dejamos aquí, no hace falta que leamos todos, empieza con Caravaggio y hace, bueno, pues vuelve otra vez a la iglesia, de cómo sale ella y lo que se va encontrando, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, toda esa crítica otra vez social, y juega mucho con ese valor de la poesía. El siguiente que tenemos es el de la Casa de la Fuerza, y aquí... bueno, ahí tenéis la foto, por cierto, Sí. de la que íbamos a venir disfrazadas, que al final no Sí, nos hemos sí, a está? ver, teníamos ¿En la qué broma página está la foto? de venir así, con la 22, ¿no? De venir con la camiseta de esta. mojada. Es que en la foto no se ve, pero Lo hemos la recortado. camiseta es transparente. Hemos censurado. Ella no también. tiene sujetador puesto, entonces obviamente la camiseta está mojada y bueno, pues no hay lugar a la imaginación ninguna, y entonces tiene un cartel, ¿no? Y teníamos la broma de venir así. Pues Evidentemente no. Teníamos la suerte de que en estas sesiones ya no nos disfrazamos porque vamos. Y nada, y bueno, simplemente La Casa de la Fuerza es una obra, y en realidad es una reflexión bastante, bueno, pues un poco descarnada realmente, porque narra la historia de varias mujeres, y esas mujeres no tienen ninguna relación entre sí, sino que yo creo que son 3 mujeres y cada una cuenta como su historia. Y en realidad es una reflexión bastante profunda sobre el papel que tiene la mujer hoy en día y cómo el hombre interviene en ese papel que tiene. Y es verdad que en esta obra el hombre siempre va a tener la figura de o violador, o maltratador, o del asesino, ¿de acuerdo? Porque hace referencia al maltrato que recibe la mujer, ¿de acuerdo? Sobre todo, bueno, haciendo referencia al país de México, pero bueno, en realidad se puede extrapolar a cualquier lugar, salvando las distancias de que obviamente no todos los hombres son así, pero quiero decir que ella es como que hace esa reflexión. Entonces aquí, sí, si queréis leer a alguien, si a alguien le apetece leer. Mi madre nunca me ha querido. Mi madre nunca me ha querido, y por eso me convirtió en un monstruo de amor. Siempre he deseado más amor del que me podían ofrecer. Siempre he deseado el amor que no encontré en mi madre, y por eso le pedí a los hombres un amor gigantesco, sin condiciones, sin límites, sin final, como supongo que debe ser el amor de una madre. Los monstruos de amor deseamos ser amados sin pausa, sin descanso. Los monstruos de amor somos increíblemente ingenuos. Creemos en las cimas y en la vida en las cimas. Y eso es imposible. En la cima te congelas, te comen los buitres o te mueres de hambre. Recuerdo la historia de una muchacha que subió descalza hasta una cima, en Alicante, el Cerro de las Águilas. Antes de marchar se dijo: me voy porque es el fin del mundo. Se tendió en la cima tranquilamente y murió. En las cimas uno siempre está solo. Los alpinistas del amor somos solitarios, que llevamos a cuestas la máxima altitud. He llegado a la conclusión de que toda mi vida he buscado el amor de una madre. Y yo he amado con la bestialidad de una madre, de una novia, de una hermana, de la patria y de los ahogados del Sena. Todo junto. Si alguien quiere continuar o si quieres ir tú,
Esto es parte de la obra, ¿eh? De la madre que come la Sí, polla. tu padre, sí. Continúa. Sí. Tu madre me come la polla. Que de hecho es lo que viene en el cartel, En el cartel, que sí. no hemos traído. ¿Alguien que quiera seguir? Pero la verdad es que es muy bonito. Sí, Diego. Venga, voy Tengo buscando- que decir que fijaos, pone José Diego. No sé. Sí, es No que sabía yo. cuando estábamos lo hemos pensado. Sí. Voy buscando a alguien que me ame por la forma que tengo de comerme el arroz. Alguien que no sepa quién soy. Alguien que me vea en un restaurante chino comiendo arroz y empiece a amarme. Solo por eso, por la forma que tengo de masticar el arroz, de tragarlo, de poseerlo en mi estómago. Nada más. Alguien que me ame por verme comer arroz. Alguien que no me maltrate por comer mucho o poco. O no comer, como tú me maltrataste, mamá. Mamá, si me hubieras cantado esta nana, no hubiera necesitado a nadie. Hubiera sido fuerte. Te hubiera tenido a ti, mamá. No hubiera suplicado amor como una indigente. Pero me hiciste indigente. Me arrodillé a los pies de los hombres. Me abracé a sus piernas suplicando amor. Me dejé arrastrar por unas escaleras suplicando amor. Escucha, mamá. Esta es la nana que deberías haberme cantado. Esta es la puta nana que deberías haberme cantado. Mamá, te odio. Haciendo referencia a si tú me hubieras protegido, pues no me habría pasado todo esto. Por eso decíamos al principio que casi buscábamos el trauma. Posible no lo haya. Posiblemente sea todo querer llevar a escena que Un poco trauma tiene que haber. ¿eh? Al final casi todos nos atraviesa un pequeño trauma y si eres capaz de crear este impacto en pues viene lo artístico. mejor. Pero es psicóloga y seguro que conoce bien los traumas. Entonces claro, Entonces, igual es habla de probable que ella traumas. también... Y mira lo que dice de que poesía es callarse, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Ha dicho A mí callarse. esta primera parte me parece bestial, me parece maravillosa, líricamente hablando, o sea, ¿verdad? Que luego te deja un poco sin respiración. Y aquí viene, pues no sé, no sé. Volvemos a Trilogía del Infinito y tenemos a dos Y ya, voluntarias con maravillosas. esto Bueno, voluntaria. Vamos a matizar lo de voluntario. Yo no suelo beber, me la Lo tengo tomo aquí, lo tengo aquí. Sí. El día Yo que me se la mueran, merezco. el día que se mueran mis padres. Bueno, yo ya esto ya pasó. Busco a un hombre con el que poder follar el día que se muera mi madre. Y busco a un hombre con el que poder follar el día que se muera mi padre. Por muy vieja que yo sea ese día, por muy repugnante que resulte mi cuerpo, decirle, ha muerto mi madre, fóllame. Ha muerto mi padre, fóllame. Y follar al mismo tiempo que los cadáveres se enfrían. Y da comienzo el imparable proceso de la descomposición. No podré soportar esos 2 días si un hombre no se corre dentro de mí y escupe sobre mi vagina de hija única y sobre mi ano de hija única. Cuando mueran mis padres, ni siquiera serviré yo ya para que me estrangulen. Hasta ese punto me habré vuelto yo también vieja. Bueno, pues bien. Eso fue lo primero Esto que es leímos un sin extracto. saber quién era esta mujer y dijimos, Ya sabemos por qué no la ha cogido nadie. O sea, ¿por qué? Y Oye. yo, ahogada de la risa, ella me mandaba audios y yo no podía Yo parar estaba de reír, perpleja. o sea, yo diciendo, digo, Yo ¿qué iba es buscando y digo, no puede ser. Oye, No puede Eva ser. y yo nos De hemos- hecho, nos de hecho hemos- le preguntamos a José, ¿quién lo ha elegido? Hemos culpado a él de ¿Quién todo. lo había elegido? ¿Pero la conocías o no? No, o sea, la conocía de La oídas. referencia, ya. Hace poco, hace unos meses o así, tuvo el salió en los periódicos lo que nos había dicho al principio, que fue como muy llamativo. Pero no había leído nada suyo. Pues ahora ya puedes. te hemos Eva, enviado Eva y una yo foto. hemos dicho, ¿quién lee cada cosa? Y yo le he dicho, yo leo lo primero que es Pero más, a mí fue- más corto. Ahora quiero lo más Pero a largo. mí esto, por ejemplo, me parece menos impactante. Claro, no, pero- lo entero, Porque es que trilogía es- tiene ya. para... O sea, este fragmento y todo este Esto lenguaje es y toda porque es esta muy realidad. explícito sexualmente, entonces Claro, te puede dejar me, así. me parece que sí que busca o sea, que el público puede Provocar, claro. provocar No te más, preocupes que ahora pero es no. menos impactante que lo que nos habéis leído, por ejemplo, de Blancanieves. Sí. Pues o a incluso, mí lo de- el fragmento que he leído yo sobre el que busca el amor porque no ha tenido el amor de una madre, Porque- me parece mucho más Pero impactante. yo creo que porque lo de Blancanieves, el fragmento que has leído tú o el de los negros, sabemos que eso es real. Hace referencia a una realidad que a nosotros nos Compartimos. estremece y que realmente sabemos que existe de alguna forma y que... Es un que- dolor más agudo, es un ¿no? dolor- Porque seguro que Claro, el sufrimiento... Y más universal, claro. Exacto, Más claro. universal. Realmente, Nos exacto. identificamos con ese y a lo mejor con este El no. hecho de que Aquí ya vemos la loca. el día que se muere tu madre, entonces... O sea, puedo llegar a entender un poco ahí, ¿no? Entre la muerte, la vida, Sí. la sexualidad, cuando la muerte,
Y la desesperación un poco cuando se mueren tus padres. Claro. Pero es verdad que es un dolor menos intenso Exacto, que porque... el de que nos habéis Sí, contado antes. exacto, Bueno, eso es. ahora Y ya. aquí vamos con si alguien me violara después de muerta. Si alguien me violara después de muerta. Si al menos alguien se excitara mirando mi cadáver, cuando mi cadáver ya no pueda escribir que he muerto, un tipo me viera muerta y se fijara en mis muslos, y tuviera que ocultar su erección, una erección mayor que la que ninguna mujer con vida puede provocar. Si alguien se excitara frente a mi cadáver y se atreviera a violar mi cadáver, metiéndome los dedos por el culo y por el coño, separando mis labios y mis dientes con la polla, apretando mis tetas y mis nalgas, haciendo todo eso con verdadero deseo, temblando, sudando y gimiendo. Si después de muerta alguien me deseara y sintiera la necesidad irrefrenable de darme la vuelta y eyacular en mis intestinos, si alguien quisiera calentar mi cadáver con su esperma, Señor, si alguien quisiera calentar mi cadáver con su esperma y darme por última vez un poco de calor, el calor que no me dieron en vida, corriéndose brutalmente en todos mis agujeros, y yo poder dar el placer que no pude dar en vida, entonces mi cuerpo se calentaría tanto que parecería que vuelvo a vivir, y mi carne al fin conocería el verdadero amor. Muy bien, Eva. Pero fijaros, y darme por fin ese calor que no tuve en vida. Es muy triste, o sea, es Y algo de dejar de escribir. A mí me destroza el alma. Así como este, ¿vale? Este Esto, último es duro. El último a mí Sí, y es claro, duro. y seguís leyendo, pero es largo. La trilogía del infinito. Oye, cuando mi cadáver ya no pueda escribir que he muerto. Claro. O sea, que es lo que más le importa. Esto en definitiva es lo único que importa, ¿no? Yo soy una impostora aquí, ¿eh? No, quiero decir que no, que Puedes soy una decir impostora. lo que te dé la gana, faltaría Pero más. ha habido Bueno, de hecho, muchos de autores hecho- y artistas que no han obtenido en vida lo que la muerte les dio. Y a lo mejor quiere transmitir esto cuando dice que ya no puedo escribir más y cuando me den eso que no me han dado en vida. Y que Ya, está sí. utilizando el sexo de una forma pues explícita para revolver, pero a lo mejor está hablando de la trascendencia. Y de hecho, si comparas Sí. este texto Sí. con un poco con el de los críticos, Mm. al final está buscando ella ser vista, Sí. ¿no? Como dice, Sí. los críticos españoles, esos Sí. no sirven de nada porque no hablan tanto de ella Solo como son los franceses. Son franceses. Porque ella que busca, y yo creo que ahí está su trauma, ella busca ser observada, no pasar desapercibida. Entonces yo y creo no que es pasa. eso lo que tú dices, ¿no? En Sí. plan, la Bueno, trascendencia eso muchas veces que da la entiendo yo. muerte al artista Sí. es ese calor que no dio en vida. Que utiliza solamente La la metáfora. violación Sí, como metáfora. como metáfora. Sí. Claro. Así que pues esta es Angélica Lidl, esperamos que os haya gustado. que os Angelical haya- total. A mí me ha gustado Por lo menos mucho que os esta haya autora, ayudado. Sí, que os haya Hombre, Sí. se sale lo Acercaros, corriente saberlo totalmente. de otra ¿no? manera. Sí. A mí la versión ahora de Andrea como metáfora me Está encanta. muy bien, sí. Me encanta porque Sí, sí, me está genial. me, Yo no me lo deja en creo. paz Sí. con trilogía del infinito, con ese Sí. momento de encuentro. ¿Y qué obra recomendáis para leer? ¿O de alguna de las que hemos leído, cuál diríais? Pues nosotras lo recomendamos, O sea, si hemos leído lo que hemos podido. Bueno, pero lo tenéis A mí más... me gustó mucho, tengo que decir, la de A mí el poemario que habéis leído, los poemas que has leído tú, me han encantado. Y me- los peces salieron a combatir, me estremecía, pero no, hombre. De una vara de almendro, la de Sí, la esa vara es de muy bonita. almendro. Esa se me ha olvidado traerla. Sí, la tengo. No, la de la chica en el... Tú es bonita. Sí, En el eso Pet es Shop, poesía. Y su padre, Eh, y Horacio. Horacio y La de Ofelia, pero no me Fele, sale. eso sí. La falsa suicida. La falsa La suicida, falsa sí, la falsa suicida. Sí, A mí esa me ha es- gustado, se lee esa es nada, buena. O sea, se lee Es la que se nada. entiende un poquitín. Sí. Porque os lo he explicado, si no a lo mejor no, porque yo no entendía nada hasta que la leí entera. Y entonces cogí esos extractos, pensé que había puesto cuando dice ella el nombre, cuando realmente se desnuda, es al decir, me llamo Ana, mi nombre es Ana, como mi regalo para ti, mi salvador, pero ya no sabía al principio con quién hablaba, es darte mi nombre y decirte que es que me resbalé, y tú estás en esa vida de matar, o sea, es tremendo. A mí me gustó. En España ella no ha tenido, bueno, como habéis dicho muy bien, no ha tenido ningún éxito así en general. Aunque ella es Premio Nacional de... Aunque es Premio Nacional de Tiene, sí, Literatura tiene un Dramática. montón, de hecho no lo hemos dicho, pero tiene un montón Sí, de tiene premios, sí, 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 de tiene muchísimos reconocimientos. premios. Pero fíjate, cuando empezó la gente a conocerla y fue cuando hubo toda esta movida tan gorda de las representaciones y demás, fue porque hace
como 5 años o 6, yo diría que fue unos meses antes de la pandemia, ese noviembre anterior a la pandemia. Alberto se hizo, o sea, lo llamaron de la Comunidad de Madrid para ser el director escénico del Festival de Otoño en Primavera, Alberto Conejero. Vale, ¿Cómo lo conoce? Entonces, Bueno, Alberto lo estaba esperando. claro, porque bueno, Sí, sí, como sí. aquí más o menos todo el mundo lo conocemos, bueno. Y entonces me dijo, ¿has leído algo de ella? Yo había oído su nombre, pero no había leído nada. Y digo, no tengo ni idea. Dice, tienes que leerla, y me dijo la obra. No recuerdo el título porque entonces no se publicaba casi nada de ella. Luego ella ha visto que, bueno, también como hay mucha gente que compra el teatro y demás para las escuelas y tal, bueno, pues como que de alguna manera luego ha dado los textos a publicar. Pero muchas veces los textos eran textos de ella que no daba a publicar. Y entonces me dijo esta, y yo creo que era la del Toro, porque fue la que representó en el Festival de Otoño en Primavera y en Madrid. Bueno, fue tal escándalo, bueno, imaginaos, prohibieron la obra de Paco Becerra, la de Muero porque no muero, La doble vida de Teresa, con lo cual imaginaos, obviamente, claro, esto. Estuvo por lo menos de los 4 años que yo he seguido el festival, no he ido, pero vamos, que he seguido la programación y me contaba Alberto y demás, 2 años la llevó, los 2 primeros, y los 2 últimos ya no la llevó, lo cual me temo que no fuese porque él no quisiera, porque a él le parece una de las grandes dramaturgas actuales en España, sino que habría algún tipo de, entre la Marta Rivera de la Cruz, ese horror fanático, y la gente de Vox, pues me imagino que... Esta que está que consejera de Cultura en Madrid. La Marta Rivera de la Cruz, que va de novelista, encima. Sí, bueno, en fin, escribió hace mucho tiempo. que de novelista tiene tanto como yo, pero vamos. Entonces, bueno, quiero decir que esta chica hizo 2 obras, le pusieron la cruz y ya nunca más. Entonces, claro, por eso ya luego habla de lo de Francia, claro. Los franceses por lo menos la han dejado representar. Entonces, bueno, luego... Y es caballero de honor del teatro de la orden de las artes y de las claro. letras, no sé qué. Es que por lo menos la han dejado representar, que aquí no la han dejado. Aquí lo ha hecho en Barcelona, en algún teatro tipo... festival de teatro tipo Peralada, de esos que va muy poca gente, pues está allí en Girona, al norte, cerca de Francia, y es un pueblecito medieval y tal, y la verdad, muy poco, aquí ha sido muy poco representado. Fíjate cómo somos los espectadores. También es verdad que, claro, es que muchas de sus obras, ya no solo por el contenido, es que es como Valle Inclán, ¿cómo representas eso? Claro, no, sí. Digo Valle Inclán porque Claro, tiene uno muy es que famoso, sí, es que vaya. es el esperpento total. O Paco Becerra. Paco Becerra hay yo obras que no se pueden representar porque es que es muy difícil. O sea, la puesta en escena, por ejemplo, del funeral de Bergman, es que es todo un despliegue de cosas que, claro, que ya solamente eso flipas en colores. Entonces, pues bueno, pues nada, pues aquí está el auto de Angélica. Os lo agradecemos de verdad porque bueno, es la forma de conocer también a escritores actuales. Y desde luego la de la vara de almendro, que ya he dicho, se me ha olvidado traerla, pero a mí sí me ha gustado. Es ¿Cuál? La de la vara de almendro y la olla que hierve, a mí esa... Que fíjate, para hacer poesía me parece mucho menos críptica que sus obras de teatro, Sí, lo cual sí. es un poco Hay contradictorio. de todo, pero no, es paz, esa obra es paz. Sí, era una forma de tal. La Y vudú, escribiría en un momento también bueno, ¿no? Claro. Quizá, porque bueno, también en esos Diferente. momentos habrá momentos buenos dentro de todo ese dolor, ¿no? por eso seguramente es más artista que esa mujer que yo al principio dije, ¿qué le ha pasado? Te lo juro que buscaba en su biografía algo, porque yo decía, esto no sé, decía, pobre padre, pobre madre, no sé. Que por cierto es una coqueta porque no nos dicen su edad. Sí, ¿Sí? no lo recuerdo, pero sí. Es una coqueta y además no se corta un pelo en su coquetería. Pero no, su edad Con sí. los sí años lo que dice. tiene y ella sale desnuda allí. Y estupendamente. Sí, maravillosa. Sí, que Las obras de no- teatro que sin vas por la problema. Eso decía, Pero era 60, a lo mejor bien. tiene tiempo todavía de ir al gimnasio para ponerse Bueno, bien. claro. A pesar de La toda esa gente que se angustia vital, dedica quiero al decir. espectáculo tiene que estar todo el día haciendo deporte, ¿eh? Antes iba a decir que se me
se me pasaba. Fíjate, Alejandro, el público que hay también, vete al Palacio de Festivales. Yo os veía las caras y veía los buff y veía los ojos. Es que no estamos preparados. Es que no estamos acostumbrados. No estamos preparados el público de España. Pero fijaos. Vemos esto y... Claro. Pero la catarsis también. ¿No? Bueno, Se es consigue una con- forma de esto es Mira, de catarsis. Vamos a y hacer esto ahora. existe remueve, porque a mí sí A mí me ha gusta tocado. mucho. Con lo cual, bueno, pues Fijaos a lo mejor a ahora cuánto me... no estamos acostumbrados, que yo recuerdo hace no mucho, 4 años, Una alrededor obra de la vasca. pandemia, hubo una versión aquí en el Palacio de Festivales de Peter Schaffer de Ecus, la compañía ferroviaria de Murcia. Ah, no sabía. Bueno, claro, la obra, bueno, no sé si la conocéis, Ecus, pero bueno, hay un desnudo frontal de los protagonistas, ya casi, no voy a decir al final, pero bueno, casi. Cuando faltan a lo mejor 15, 20 minutos para acabar, una obra que dura como 2 horas, quiero decir que bueno, bastante al final. Y yo recuerdo que la gente de detrás de mí, de la fila detrás de mí, nada más ver el desnudo frontal empezaron a salir. Y faltaban 20 minutos para acabar la obra. Ya, yo lo Por vi cierto, salir. el desnudo frontal no era un desnudo gratuito, ¿eh? No era que se desnudaban porque les daba la gana. Es que en esa obra es fundamental ese desnudo frontal para que se vea realmente cuál es el problema. Claro, La gente, como no entiende, claro. se la Es que he el visto- público, cuando no es algo a lo que está acostumbrado, Será. aire. Yo he visto una imagen de Angélica que no la hemos puesto, porque ya está, o sea, de todo lo que había para poner, pues ya, es ella desnuda, yo no sé si tiene el pecho tapado, pero sí que está desnuda, con una pierna así tumbada al suelo, una pierna así levantada, y hay un chico que le está rasurando por sus partes. Una obra de teatro. Una obra de teatro. La de Ecus es muy conocida porque en Estados Unidos la protagonizó Harry Potter. Ah, sí, el mundo de Daniel Y Radcliffe. aquí Salió tenemos desnudo, que recordar claro. José María Rodero. Y aquí el gran José María Rodero, en los años Roberto Álvarez. Y Yo luego Roberto el Álvarez. segundo A mí me parece era curioso que el conocido. desnudo todavía siga... Ya, Puritanismo. que el desnudo en este siglo Pero es siga mucha estando así. hipocresía, porque la Es gente de hipocresía, de ¿no? cara Porque hacia seguramente afuera que se quedan escuchando, por ejemplo, lo de escandaliza y Blancanieves, sí. esto que nos leéis, que eso sí que es Ha vuelto por Mucho más para fácil, coger, levantarte y desnudo. marcharte porque No puedes aguantar la no puedes tristeza, confrontar el dolor, esa esa brutalidad. brutalidad. Pero un desnudo que Ya, no un es, desnudo. que no es, o sea, que no es impactante, eso sí que hace que la gente se levante, es fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno. Pues nada, Pues muchas muchas gracias. gracias.